Día 27 de agosto. Primeramente, lea en el libro de Ezequiel los capítulos 12 al 14. Estos capítulos muestran que el juicio anunciado por Dios ya era inevitable. Mediante acciones simbólicas, Ezequiel ilustra el exilio que pronto vendría sobre Judá. Al mismo tiempo, el Señor denuncia a los falsos profetas que engañaban al pueblo con mensajes de falsa esperanza y expone la verdadera raíz de la idolatría. El corazón humano, aún en medio de la disciplina, Dios continúa llamando a su pueblo al arrepentimiento y preservando un remanente conforme a su pacto. Capítulo 12. Yahvé ordena a Ezequiel representar visualmente el exilio que estaba por venir. Debía preparar un equipaje de cautiverio y salir a la ciudad delante del pueblo como una señal profética. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mi equipaje de día como equipaje de cautiverio y a la tarde abrí un boquete en la pared con mi mano. Salí de noche y lo llevé sobre mis hombros a la vista de ellos. Capítulo 12, versículo 7. Luego debía explicar el significado de aquella acción. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con ellos, irán en cautiverio, en despojo. Capítulo 12, versículo 11. Además, el Señor le ordena comer y beber con temor y ansiedad, simbolizando el sufrimiento que Jerusalén experimentaría. Y dirás al pueblo de la tierra, así ha dicho el Señor Dios acerca de los moradores de Jerusalén y de la tierra de Israel. Comerán su pan con temor y beberán su agua con espanto, porque su tierra será despojada de su plenitud por la violencia de todos los que en ella habitan. Capítulo 12, versículo 19. Las ciudades quedarían desoladas y el pueblo comprendería que la palabra de Dios siempre se cumple, porque no habrá más visión vana ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel, porque yo, el Señor, hablaré y la palabra que yo hable se cumplirá. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor Dios. Capítulo 12, versículos 24 y 25. Nadie puede impedir el cumplimiento de los decretos de Dios. La disciplina anunciada sobre el pueblo rebelde llegó exactamente como el Señor había determinado. Ezequiel anticipa la obra de Cristo. Así como el profeta habitó entre el pueblo rebelde para anunciar el juicio, el Hijo de Dios vino a morar entre los suyos para traer salvación. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Por medio de Ezequiel, Dios cumplió su palabra, llevando al pueblo al cautiverio. Por medio de Cristo cumplió su promesa, liberando a su pueblo del cautiverio del pecado. Él es nuestro Redentor. Capítulo 13. El Señor dirige ahora su palabra contra los falsos profetas y profetizas que hablaban en su nombre sin haber sido enviados. Así ha dicho el Señor Dios. Ay de los profetas insensatos que siguen su propio espíritu y nada han visto. Capítulo 13, versículo 3. También denuncia a las mujeres que engañaban al pueblo mediante prácticas supersticiosas. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propio corazón. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Capítulo 13, versículo 17 al 19. Dios mismo estaba en contra de estos falsos maestros y prometía librar a su pueblo de sus engaños. Cristo es el profeta verdadero y definitivo. Por medio de él, Dios ha dado a su iglesia pastores, maestros fieles, y para edificar al pueblo y protegerlo de las falsas doctrinas. Efesios 4, versículos 7 al 16. Cuando abundan los falsos maestros y escasean los predicadores fieles, el pueblo sufre una grave disciplina espiritual. El apóstol Pedro advirtió: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. 2 de Pedro 2, 1. Y Pablo escribió: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Debemos discernir cuidadosamente la enseñanza que escuchamos y valorar a los ministros fieles que administran correctamente la palabra de Dios. 1 de Corintios 4, versículos 1 y 2. Capítulo 14. Ezequiel recibe la visita de algunos ancianos de Israel. Exteriormente parecían buscar al Señor, pero Dios revela la verdadera condición de sus corazones. Así ha dicho el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón, yo, el Señor, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Capítulo 14, versículo 4.
Por eso el mensaje del profeta es un claro llamado al arrepentimiento. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Capítulo 14, versículo 6. La idolatría del corazón equivale a abandonar al Dios verdadero, y toda nación que persiste en esa rebelión termina experimentando el juicio divino. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perversamente, extenderé mi mano sobre ella, y la quebrantaré al sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Capítulo 14, versículo 13. Para destacar la responsabilidad individual, el Señor menciona a 3 hombres ejemplares: Noé, Daniel y Job. Aunque ellos estuvieran presentes únicamente, salvarían sus propias vidas por su justicia. En el capítulo 14, versículo 16, versículo 18 y versículo 20. El juicio sobre Judá era inminente, aunque Dios seguía preservando un remanente fiel. Jesús enseñó que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Mateo 6:21. Asimismo, el apóstol Juan concluye su primera carta con una solemne exhortación: hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. El corazón humano es la verdadera fábrica de ídolos. La seguridad, el dinero, el reconocimiento, el placer o incluso el placer propio y el propio yo pueden ocupar el lugar que solo Cristo merece. Todo aquello que se convierte en el centro de nuestra vida termina gobernando nuestro corazón. Por eso debemos examinarnos constantemente a la luz de la palabra y preguntarnos: ¿es Cristo realmente mi mayor tesoro? Solo cuando Él ocupa el primer lugar, vivimos en manera en la que somos verdaderamente en comunión con Dios.